Segunda Guerra Mundial. Un análisis profundo del impacto y las consecuencias. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se extendió desde 1939 hasta 1945, es recordada como una de las confrontaciones más devastadoras de la historia humana. Un resumen en cifras de este cataclismo global sería el siguiente. Duración 6 años, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Países involucrados, más de 30 naciones participaron directamente, con muchas afectadas indirectamente. Víctimas mortales. Se estima que más de 80 millones de personas perdieron la vida, lo que representaba más del 2% de la población mundial de la época. Coste económico. Los costes financieros fueron astronómicos, ascendiendo a billones de dólares en daños y reconstrucción. Fuerzas militares. Millones de soldados fueron movilizados, con las mayores fuerzas pertenecientes a la Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos y el Imperio Británico. Civiles afectados. La guerra no solo cobró la vida de combatientes, sino también la de civiles, con bombardeos masivos sobre ciudades y la implementación de políticas genocidas como el Holocausto. Estas cifras reflejan solo una fracción del impacto total de la guerra, que dejó secuelas profundas en la geopolítica, la sociedad y la economía mundial, que aún resuenan hoy en día. Las cifras asociadas con la Segunda Guerra Mundial, aunque impresionantes y desoladoras, no capturan completamente la magnitud del cambio que este conflicto desató en el mundo. La guerra no solo reconfiguró el mapa geopolítico, dando lugar a la división del mundo en dos bloques ideológicos durante la Guerra Fría, sino que también sentó las bases para la creación de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, destinadas a prevenir futuros conflictos de tal envergadura. En el ámbito social, la guerra alteró la estructura demográfica de numerosas naciones, con generaciones enteras marcadas por la pérdida y el trauma. La movilización de hombres y mujeres en el esfuerzo bélico cambió las dinámicas de género, acelerando el movimiento hacia la igualdad de género y la incorporación de la mujer en la fuerza laboral. Económicamente, la guerra llevó a una reestructuración de las economías nacionales, con una transición de la producción de bienes de consumo a la fabricación de material bélico. Posteriormente, la reconstrucción de los países devastados por la guerra impulsó el crecimiento económico, especialmente en Europa y Asia, bajo planes como el famoso Plan Marshall. Culturalmente, la Segunda Guerra Mundial dejó un legado en la literatura, el cine y el arte, donde se exploran las complejidades del conflicto y sus repercusiones humanas. La memoria colectiva de la guerra sigue siendo un tema central en la educación y la conciencia histórica, recordándonos las consecuencias de la división y la importancia de la paz y la cooperación internacional. La Segunda Guerra Mundial no solo redefinió las fronteras y las alianzas internacionales, sino que también cambió para siempre la percepción de la guerra y la capacidad destructiva de la tecnología moderna. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, no solo por la reconfiguración geopolítica que implicó, sino también por cómo alteró la comprensión global del conflicto armado y el poder destructivo de la tecnología. Las fronteras nacionales se redibujaron, imperios coloniales se desmoronaron y nuevas superpotencias emergieron, dando forma al orden mundial que conocemos hoy. La guerra también fue un catalizador para el desarrollo de tecnologías avanzadas, con aplicaciones tanto destructivas como beneficiosas. La carrera armamentística resultó en la creación de armas cada vez más letales, incluyendo el desarrollo de la bomba atómica, que demostró una capacidad de destrucción sin precedentes en Hiroshima y Nagasaki. Este salto tecnológico no solo puso fin al conflicto, sino que también inició la era nuclear, marcando el comienzo de una nueva y temible dinámica en las relaciones internacionales, la disuasión nuclear. Al mismo tiempo, la guerra estimuló innovaciones en medicina, aviación, comunicaciones y computación, muchas de las cuales han tenido aplicaciones pacíficas en la vida posbélica. La necesidad de tratar a los heridos en el frente aceleró los avances en cirugía y antibióticos, mientras que la necesidad de mejorar la logística y la estrategia condujo al desarrollo de las primeras computadoras. El impacto cultural de la Segunda Guerra Mundial también fue profundo. La guerra inspiró una reflexión sobre la condición humana, la moralidad y la ética, que se reflejó en la literatura, el cine y el arte. La conciencia de la fragilidad de la paz y la importancia de la cooperación internacional llevó a la creación de la ONU y a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, buscando construir un mundo donde tales conflictos pudieran evitarse.
La Segunda Guerra Mundial, además, tuvo un impacto profundo y duradero en las generaciones posteriores, tanto en términos tangibles como intangibles. La guerra alteró la estructura demográfica de muchos países, con una generación de hombres diezmada y un aumento en el número de mujeres que no se casaron o que criaron hijos solas. Las personas que experimentaron la guerra, incluidos los civiles, sufrieron consecuencias a largo plazo en su salud mental y física, como enfermedades cardíacas, diabetes y depresión. La guerra se asoció con menos años de educación y satisfacción con la vida. Además, la entrada de mujeres en la fuerza laboral durante la guerra proporcionó un aumento en la oferta de mano de obra femenina, lo que tuvo efectos duraderos en la economía. La guerra también influyó en la cultura y la sociedad, con un legado que se refleja en la literatura, el cine y el arte. La memoria colectiva de la guerra sigue siendo un tema central en la educación y la conciencia histórica. E igualmente la guerra cambió el equilibrio de poder mundial, marcando el fin de la hegemonía europea y el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto afectó las dinámicas políticas y las relaciones internacionales durante décadas. La finalización de la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto profundo y duradero en los países europeos, tanto a corto como a largo plazo. La guerra dejó una Europa en ruinas, con ciudades devastadas y economías colapsadas. La reconstrucción fue un proceso largo y costoso, pero también una oportunidad para modernizar infraestructuras y sistemas políticos. La guerra marcó el fin de la hegemonía europea y el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto llevó a la división de Europa en bloques, oriental y occidental, durante la Guerra Fría. La experiencia de la guerra impulsó la cooperación entre los países europeos, lo que eventualmente llevó a la formación de la Unión Europea y otros organismos de integración regional. Europa sufrió una pérdida significativa de población debido a las muertes en combate y los genocidios como el Holocausto. Esto tuvo efectos a largo plazo en la demografía del continente. La guerra llevó a un mayor enfoque en los derechos humanos y la demografía, con la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La necesidad de reconstrucción y la ayuda económica, como el Plan Marshall, proporcionaron un impulso para el crecimiento económico y la modernización en la posguerra. La guerra cambió la cultura y la sociedad europeas con un aumento en la producción literaria, cine y arte que reflejaba las experiencias del conflicto y sus consecuencias. Los países europeos enfrentaron varios desafíos específicos durante su proceso de recuperación posbélica después de la Segunda Guerra Mundial. Los países tuvieron que lidiar con la devastación de sus infraestructuras y ciudades, lo que requería una reconstrucción masiva. Millones de personas quedaron desplazadas, creando una crisis humanitaria con la necesidad de reubicación y asistencia. Las economías nacionales estaban debilitadas con la necesidad de estabilización monetaria y reconstrucción económica. Muchos países tuvieron que reconstruir sus sistemas políticos y administrativos, a menudo desde cero. La escasez de alimentos y bienes básicos era común, lo que llevó a la necesidad de programas de ayuda y racionamiento. La inflación era alta y muchos países enfrentaron una deuda significativa debido a los costos de la guerra. Algunos países, como Alemania, tuvieron que hacer frente a reparaciones de guerra y sanciones económicas. La reintegración de veteranos y la atención a las viudas y huérfanos de la guerra representaron desafíos sociales significativos. La necesidad de modernizar las industrias y adaptarse a los cambios tecnológicos fueron un desafío para la recuperación económica. La emergencia de la Guerra Fría y la división de Europa en bloques oriental y occidental crearon tensiones políticas y desafíos de seguridad. Las principales consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial en Europa fueron profundas y variadas, afectando a las sociedades de múltiples maneras. La guerra causó el desplazamiento de millones de personas, creando una crisis de refugiados sin precedentes en la historia moderna. Muchas familias se vieron separadas por la guerra y muchas más perdieron a sus seres queridos, lo que llevó a cambios significativos en la dinámica y estructura familiar. La necesidad de tratar a los heridos y de mejorar la logística militar aceleró los avances en medicina y tecnología, muchos de los cuales tuvieron aplicaciones civiles después de la guerra.
La guerra llevó a una reevaluación de los sistemas políticos y económicos, con un movimiento hacia la democracia y la economía de mercado en muchos países europeos. La experiencia compartida de la guerra y la ocupación llevó a cambios en la cultura, con un nuevo enfoque en la paz, la cooperación internacional y la importancia de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto transformador en las mujeres y su papel en la sociedad europea. Durante el conflicto, las mujeres asumieron roles que tradicionalmente habían sido desempeñados por hombres, lo que llevó a cambios significativos tanto durante como después de la guerra. Con muchos hombres en el frente, las mujeres ocuparon puestos en fábricas y en la producción de guerra, trabajando en la fabricación de municiones, aviones y otros suministros vitales. Las mujeres se unieron a las Fuerzas Armadas en diversas capacidades, desde enfermeras hasta pilotos y operadoras de radio, y algunas incluso participaron en combate, especialmente en la Unión Soviética. En países ocupados por los nazis, las mujeres se involucraron activamente en movimientos de resistencia, realizando tareas de sabotaje, espionaje y apoyo a prisioneros de guerra. El papel crucial de las mujeres en la guerra ayudó a cambiar la percepción de sus habilidades y capacidades, lo que contribuyó a un mayor reconocimiento de la igualdad de género. La participación de las mujeres en la guerra aceleró el avance de los derechos de las mujeres, demostrando su capacidad y valía en diferentes ámbitos laborales. Tras la guerra, aunque muchas mujeres volvieron a roles más tradicionales, la experiencia de la guerra había ampliado las expectativas y oportunidades para las mujeres en la sociedad. La Segunda Guerra Mundial, pues, fue un punto de inflexión que transformó profundamente la sociedad global y sus ecos se sienten en la política, la sociedad y la economía hasta el día de hoy. Su estudio continúa proporcionando lecciones valiosas sobre la resiliencia humana, los errores de la guerra y la búsqueda incesante de un mundo más pacífico y unido.